Bueno, chicos, continuando con lo que estamos haciendo y esperemos que se pueda recuperar la grabación que teníamos, pero listo, pero vamos a continuar de todas maneras. Entonces, ¿qué les estaba diciendo yo? Que ese ferrocarril, pues, tenía la intención de llegar hasta el río Magdalena para poder comunicar, ¿cierto? Santa Marta con el río Magdalena. ¿Por qué? Porque el río Magdalena porque todavía es la principal arteria fluvial del país que permitía el comercio entre las ciudades del interior con otras ciudades del país, incluso de la costa. Entonces, el hecho de hacer que el ferrocarril llegara hasta el río Magdalena permitía poder traer esos productos del interior del país hacia el departamento del Magdalena y hacia el departamento de La Guajira, como también poder llevar al interior del país los productos de estos departamentos, incluso también hacer posible la exportación y la importación de productos, o sea, es decir, sacar productos de estas regiones a otros países y los productos que se trajeran de otros países poderlos también llevar al interior del país. Ahí estamos claros. ¿Mm? Sí, señor. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, ya sabemos que el Estado soberano del Magdalena, como se le conocía al departamento del Magdalena, pues La Guajira era la provincia de Padilla y el departamento y el Magdalena era el Estado soberano del Magdalena. Vale. Se le otorgó la concesión de esta obra, de este ferrocarril, porque, entre otras cosas, no solamente eran los comerciantes los que querían esto, sino que el mismo gobierno estaba interesado en la construcción de este ferrocarril, ¿verdad? Tanto así que se dictó una ley que manifestó este deseo del gobierno, bien, de poder comunicar el puerto de Santa Marta con el río Magdalena. Y el, mismo, el mismo Estado le dio un auxilio para la construcción de este ferrocarril. ¿De cuánto era? De 60,000 pesos anuales. Imagínense, en ese momento 60,000 pesos era mucho. Y estamos hablando de cuando Colombia era Estados Unidos de Colombia. O sea, no era la República de Colombia, sino Estados Unidos de Colombia. Bien, nosotros en el episodio anterior, en el primer episodio, dejamos claro que las personas a las que se les concedió esta empresa fue Robert Yoy y Manuel de Mier, ¿cierto? Y que ese trabajo se hizo, fue posible y se logró conectar Ciénaga con Santa Marta. Pero luego de eso dice la lectura que se comenzaron a presentar dificultades. A ellos mismos se les dio un contrato para que construyeran un muelle en la bahía de Santa Marta. ¿Para qué? Para que los barcos pudieran atracar allí mejor. Atracar hace referencia, digamos, no a robarles, sino atracar es cuando, digamos, que se parqueaban o se parquean, ya, sino que un barco, no decimos que se parquea, sino que se atraca. Hasta ahí vamos claros. Mira aquí en este cuadro se muestra cuánto fueron las donaciones o las inversiones extranjeras para la construcción de este ferrocarril. Y aquí se ve cuánto aportó cada compañía o cada empresa. Están el capital social en libros esterlinas, en los bonos emitidos y cuánto era el interés. Que a todas estas empresas sí o sí les interesaba que el ferrocarril fuera construido, porque acuérdense que ya decíamos que el las plantaciones de bananos o la industria del banano necesitaba el ferrocarril para poder sacar el producto y llevarlo al puerto. Ahora, ¿qué pasó? Que en 1890 estos señores que habían sido los que habían construido ya el ferrocarril hasta Ciénaga, traspasaron la compañía. ¿A quién se la pasaron? A la Santa Marta Railway Company Limitada. Bien, que había sido ya constituida en 1887. Esa compañía había sido
constituida en Londres, pero ya aquí luego se había establecido en Santa Marta en 1890 y tenía acciones de 600.000 libras. Entonces, la mayoría de la empresa, de esta Santa Marta Railway, le pertenecía a ni más ni menos que el señor Minor Cooper Kidd, que luego va a ser el gerente de la United Fruit Company, ¿cierto? Y él también era el propietario, era el dueño de la Colombian Land Company, que también es de las que se une y más adelante conforma la United Fruit. Ahí vamos claros. Creo que una de las preguntas que habían surgido era cómo le llegaron a dar la concesión del ferrocarril, o sea, cómo se le dio la concesión del ferrocarril a United Fruit Company. Y mira que aquí ya estamos encontrando respuestas. O sea, no, la compañía la estaban manejando Robert Joy y Mier, pero ellos se la cedieron a la Santa Marta Railway Company. Bien, y esa empresa, el mayor accionista de la empresa era Minor Cooper Kidd. Y Minor Cooper Kidd también era el dueño de la Colombian Land Company. Vale, entonces, ¿qué pasa luego? Que todas esas empresas se van a unir y van a conformar la United Fruit Company. Pero antes de que esa concesión pasara a ser a la United Fruit Company, estaba en manos de la Santa Marta Rail Company. Bien, entonces, ellos ya estaban construyendo el ferrocarril, estaban creando las condiciones para la producción del banano a gran escala y las compañías se van uniendo. ¿Cuáles? La Boston Fruit Company y la Snyder Banana Company, la Fruit Dispatch Company, la Tropical Trading Company, Trident and Transport Company y la Hamburg Line, que era marítima bananera de Europa, la Herder Pfeiffer, que era de Inglaterra. Mira que ya aquí tenemos una empresa que se trata del telégrafo y de radio, bien, y era la que transmitía las órdenes del despacho. Viene también la Gran Flota Blanca, que eran los barcos que transportaban el banano hacia Estados Unidos y luego de Estados Unidos traían en Europa, y que ya en 1928, cuando ocurre la huelga, imagínate, ya eran 86 barcos, conocidos como la Gran Flota Blanca. Y recuerdan que habíamos leído que muchas personas iban a la bahía de Santa Marta solamente para ver los barcos con sus banderitas de Estados Unidos. Todas esas empresas se fusionaron y constituyeron la United Fruit Company. Y imagínense, tenían bastante dinero. Tenían en ese momento 11.230.000 dólares. Cuando el ferrocarril estaba avanzando, así también esta empresa, United Fruit Company, también se iba apropiando de tierra. Una forma, aquí nos dice cómo se iban apropiando, cómo iban teniendo más tierras. Una forma era la forma legal. Bueno, nosotros compramos las tierras. ¿A quiénes? Hombre, a los propietarios locales o al Estado. Pero otra forma era también la pelea por la adjudicación de tierras baldías. O sea, comenzaban a denunciar terrenos baldíos porque no tenían títulos legales, y pues ahí se comenzaban las polémicas, las peleas con los colonos, con los campesinos, con los mismos propietarios locales, con los que muchas veces ellos también peleaban las tierras, y ellos venían y las denunciaban para que les fueran cedidas. Hasta ahí está claro, chicos. Sí, señor. Bueno, listo. Mira que el mismo periódico, y luego mira que estamos viendo muchas citaciones de periódicos, y es importante que nosotros podamos leer la prensa de ese momento, ya, que dice que esa lucha por ese acaparamiento de tierras para el cultivo de banano se lograba ahí mismo en los montes, cuando las personas desmontaban y comenzaban a sembrar. Vale. Y también en los estrados de la justicia, cuando se comenzaban esas peleas por esas tierras. Ahora, aquí comienzan a hacer una serie de citaciones y dice que el liberal radical Rafael Uribe, que peleó y que lideró la lucha en la guerra de los 1000 días, y él decía que él estaba de acuerdo con que esa empresa estuviera, o sea, que a la empresa no se le debería exigir mucho, porque si se le exigía mucho, si se le apretaba mucho, ellos se podían aburrir y se podían ir para otro lado, o sea, se podían ir para otros países donde la gente sí deseaba que ellos fueran, así que había que hacerles fácil las cosas para que ellos pudieran permanecer en Colombia, porque ellos aquí al país habían traído desarrollo, empleo para muchas personas.
Mira lo que dice aquí, de las pocas que sí han traído capital propio al país y que le da trabajo a centenares de colombianos. Ya. Entonces él estaba de acuerdo con apoyar a esta empresa. Y mira lo que dice aquí el presidente de la Sociedad de Agricultores de Magdalena, que en ese momento era Brad Shaw, que era el gerente. Dijo que la gente esperaba que ellos pudieran mejorar el precio que pagaban por el banano, pero ellos no querían, o sea, la compañía no tuvo la intención de mejorar el precio del banano. Sin embargo, a los agricultores colombianos les habían ofrecido mejores precios, pero como ya tenían contrato con la United Fruit Company, porque los productores locales, la gente que tenía tierras y que ya tenían plantaciones de banano, lo que hacían era que ellos no exportaban, ellos se lo vendían a la United Fruit Company, pero la United Fruit Company no pagaba bien, pagaba un precio bajo en comparación con otras empresas. Pero como ellos ya tenían un contrato con ellos, ya. Y aunque las épocas fueran malas, ya tenían un contrato estable, entonces no podían salirse como de ese monopolio de la United Fruit Company. Hasta ahí está claro. Sí, señor. ¿O tienen alguna duda? Profe. Lo siento muy callados. Bien. Entonces la United Fruit Company continuaba creciendo y seguía invadiendo terrenos. Aquí dice como los casos de los globos de Santa Ana y de los chorros. Y después lo refrendaban en los respectivos litigios. O sea, primero invadían la tierra y luego la peleaban con fallos en su favor. El periódico El Estado, que fue del 2 de agosto de 1928, en uno de los editoriales, el Magdalena se perderá para Colombia como se perdió Panamá. Fustigaba duramente la posición de la gran compañía y el Estado colombiano ante la necesidad del productor nacional. Es decir, en pocas palabras, ellos estaban quedando con todas las tierras y Colombia, así como ya había perdido Panamá, porque acuérdense que en ese momento histórico, después de la guerra de los 1000 días, ocurre que Panamá se separa de Colombia con la intervención de los Estados Unidos. Y el periódico señaló en ese momento que el Magdalena entonces también se iba a perder, porque prácticamente la United Fruit Company se estaba adueñando de todas las tierras de la región. Mira cómo dice exactamente. La United Fruit Company ha ido despojando a los colombianos, no solo del terreno, sino también del uso de las aguas. La United Fruit Company es prácticamente dueña del ferrocarril de Santa Marta, sobre el cual ejerce control absoluto, sin sujetarse a las leyes o restricciones de alguna clase. Para adueñarse del Magdalena, la compañía frutera no ha tenido que librar grandes batallas, sino comprar como oro americano con oro americano a todos los que han vendido, que para desgracia han sido muchos y a veces altamente colocados. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Ustedes qué piensan de eso que estaba pasando? Que la United Fruit Company estaba siendo injusta porque en debe de traer prosperidad para el pueblo y abundancia y riqueza, lo que ha estado es despojando a los ciudadanos de su riqueza y de su mismo pueblo, ya que ella era una empresa extranjera y estaba abusando de los mismos, de las personas que vivían aquí, despojándola de sus tierras y dejándola sin algo fundamental que era las aguas. Muy bien, gracias. Así es. La United Fruit Company manejaba el ferrocarril, era dueña de muchísimas tierras, manejaba los canales de riego, manejaba la gran flota blanca, que eran los barcos que transportaban el banano, manejaba el ferrocarril, o sea, manejaba todo. Y mira lo que dijo este diario, que la United Fruit Company, o sea, el Magdalena también se iba a perder, porque ya la United Fruit Company se había adueñado de todo, y a todo el mundo le compraba sus tierras. Es una situación bastante complicada la que se estaba viviendo en ese momento. Bien, dice aquí, la naturaleza de la gran empresa capitalista fue develada en las páginas de la revista La Razón el 3 de abril de 1939. O sea, en la revista La Razón de 1939 se dice acerca de la United Fruit Company, dice, acerca de los méritos de la Magdalena Fruit Company, la misma United Fruit Company, tal como es esa entidad, en realidad hay que reconocerla.
y tomarla en lo económico como una sociedad mercantil y no como una agrupación filantrópica ni como un apostolado de oración. Esta compañía se ha organizado para explotar el negocio del banano en los países donde se produce. Interviene dinero en el negocio y aspira a sacar el mayor rendimiento posible en la operación. Prédica de pedir protección al gobierno ante las políticas de la gran compañía. El gran bananero del Magdalena era un ser desamparado. La empresa imponía unos contratos que eran carta de esclavitud y de endeudamiento. Vale, entonces, ojo que aquí vamos a conocer la otra cara de la moneda de los empresarios del Magdalena, ¿cierto? Porque ellos ya habían vendido muchas de sus tierras, habían alquilado, pero había un grupo de empresarios que se habían dedicado a cultivar el banano, pero dice que ellos estaban desprotegidos frente al Estado, porque ellos no podían pedir protección porque estaban desprotegidos. Es decir, que el Estado en ese momento favorecía más a la propia United Fruit Company, a la propia empresa extranjera, que a los empresarios nacionales. La empresa les imponía a ellos unos contratos y esos contratos ellos terminaban súper endeudados y comprometidos con la empresa a venderles todo. ¿Quién me colabora leyendo por acá? Desde aquí. ¿Qué es la porfa? Colabórame en esta lectura. De la gran compañía, ¿cuál señor? Ahí sigue. Ser en su prédica de pedir protección al gobierno ante las políticas de la gran compañía, el empresario bananero de Magdalena crea un ser desamparado. La empresa imponía unos contratos que eran cartas de esclavitud y de endeudamiento. Sin embargo, siempre fueron de esclavitud y siempre fueron socios menores. Sin embargo, siempre fueron socios menores de gran negocio de banano, de gran negocio de oro verde, expandido cual todos los campos y los pequeños pueblos mangodianos, lo que les permitía usufructuar menores ganancias, aunque para nada controlaban las políticas de gran empresa, incluso Va por aquí. las autoridades y políticas de la gran empresa, incluso las autoridades regionales y nacionales estaban sometidas a los caprichos de la gran compañía gringa. Los agentes del gobierno en la zona bananera y Santa Marta se hallaban vendidos a la Old-Frank Company, lo mismo que la política que actuaba en completa armonía con los intermediarios, contratistas y los el estadio 9 de julio de 1928. Bajo ese imperio de la corrupción fue encarcelado el gerente de la UFO Company en 1937, el señor Bennett, por cargos como el de soborno y cohecho ante altos funcionarios del Ministerio de Industrias para poder conocer de antemano e infiltrar la información oficial y poder triunfar en los litigios de la compañía con los productores nacionales del banano. Muchas gracias, Cami. Bueno, chicos, entonces, miren aquí, esta parte es muy importante, ¿cierto? Primero te está diciendo que los empresarios nacionales, o sea, los empresarios bananeros del Magdalena, estaban de manos amarradas, estaban desamparados por el Estado, estaban siendo sometidos a firmar contratos con la empresa
y esos contratos no les generaban, o sea, les generaban una especie de esclavitud porque todo el tiempo tenían que estar con ellos, con la empresa, y le terminaban ellos debiendo mucho dinero a la empresa. Ellos no eran personas determinantes, influyentes en el negocio, sino que eran socios menores del banano, bien, del gran oro verde, del negocio del gran oro verde, que ya había sido, mira aquí la expresión que él utiliza, que había sido expandido cual alfombra por todos los campos y los pequeños pueblos macondianos. Es decir, que ya para ese momento las plantaciones de banano ocupaban casi toda la región. ¿Ya? Habían cubierto todo el suelo de la región bananera. Él se refiere a los pueblos macondianos, utilizando el término que usa Gabriel García Márquez para referirse a la región, a Macondo. Entonces, esos pequeños empresarios no controlaban las políticas de la empresa, ni siquiera las propias autoridades de la región ni del país podían tener poder. Todos estaban sometidos, dice el autor, a los caprichos de la United Fruit Company. Todos estaban vendidos. Dice que los agentes del gobierno estaban vendidos a la United Fruit Company. Lo mismo que la policía, que actuaba en armonía con todos ellos, con los intermediarios, con los empleados de tiempo completo, de medio tiempo. Y algo muy importante, un rasgo que señalan ellos aquí fue la corrupción. O sea, que fue algo le llama el autor como el imperio de la corrupción. Pero ya hasta 1937, ya eso es después de del periodo histórico que estamos estudiando, fue encarcelado el gerente de la United Fruit Company. O sea, no antes de 1928, después de que ocurrió la huelga, la masacre de las bananeras. Bien, entonces chicos, vamos a leer un poquito acá. ¿Quién puede leer por favor esta página? O no sé si tienen algo que agregar. Yo leo, señor. Adelante, Daila, gracias. Santa Marta y los demás, ¿acaso no tienes historia? ¿A quién se le ha ocurrido hablar de preferencia histórica o de Espérate marginidad un momento. ¿A quién se le ha ocurrido hablar de periferia histórica? O de marginidad histórica? ¿No ha sido capaz de oloroso. Saliestre? Dice ahí, señor. Oloroso. Ah, es que no veo. Sí, oloroso salitre de Ciénaga, que todo lo corroe. Con el pasar de los años, señor, eso parece una C. Sí, lo que pasa es que acuérdense que esto es una foto, entonces yo les corrijo porque yo sé que ustedes no ven bien, pero lo importante es que se diga, cuando se diga de manera correcta para poder entender el sentido de lo que está diciendo el autor, ¿vale? Yo sé que no se lee bien. Con el pasar de los años, de derruir las pertenencias, mansiones, aquellas casas, déjeme silenciar algo aquí, no se escucha. Con opulentas arañas de cristal. ¿Dónde quedé? No ha sido capaz el oloroso salitre de Ciénaga, que todo lo corroe, con el pasar de los años, de derruir las partenoicas mansiones. Aquellas casas con opulentas arañas de cristal, gobelinos traídos de Europa, pianos de cola, cuadros y mobiliario de estilo decadentista de la Belle Époque, con fotos o pinturas de los monarcas de Bélgica elevadas en la sala, descritas fielmente enclavadas en las salas descritas fielmente por el escritor Cepeda Zamudio. Lo que sí se acabaron con el paso del tiempo fueron las parrandas con licores finos, los viajes de ida y vuelta contiene europeo a los Estados Unidos, el despilfarro y en fin, el derroche estéril que hoy tiene muy poco que mostrar, como lo dice el sarcasmo popular. En Ciénaga teníamos de todo, pero ahora tenemos nada. Ciénaga es la ciudad de los había o de los hubo. La fiebre del oro verde pasó con tanta rapidez, se fue una vez, se marchó al
se marchó la gran empresa de las tierras del Magdalena, el opulento desarrollo con sus maneras de vivir de aquel minúsculo grupo de hombres y de mujeres que viajaban a Bruselas o París como por instinto, se fue quedando atrás. Sobre este aspecto, el economista y abogado cienaguero Guillermo de la Hoz Carbono, en un artículo titulado Educar para el Desarrollo Humano 2008, revela la contradicción existente entre el llamado desarrollo y progreso social en la época dorada de las bananeras y la abundante pobreza marginal y el galopante vivida por los trabajadores del banano con sus familias, dice de la Hoz Carbono. Carbono. Suba. Bueno, yo les leo esta parte porque esa letrica yo creo que sí no la entienden. Dice de la Hoz Carbono. Al abordarse parcialmente las mediciones, algunos científicos sociales han generado sesgos en la interpretación de nuestros hechos u omisiones de los hacedores de las políticas públicas, principalmente los historiadores locales, cuando abordan la historiografía económica regional y argumentan con palabras sin contenidos exactos, incluso con una metodología que prioriza la parte cuantitativa y descriptiva, sin observar las variables cualitativas. La región Caribe, no siendo homogénea, es decir, que no es toda igual, ha sido una sociedad sobrevivencial, no convivencial, es decir, ha aspirado, en el mejor de los casos, nada más que a una reproducción mecánica, pero no a un desarrollo humano que implica calidad de vida, entre otras cosas, producto del crecimiento con equidad. Y mencionaría, por ejemplo, el entendimiento que deben tener los ciudadanos, derivado de la verdad. El desarrollo no para el lenguaje degradado de los falsos historiadores. Se debería entender no solo como el crecimiento de las variables estadísticas, sino el cambio social y cultural. Pero esto es más difícil de lograr. Igualmente se puede decir con seguridad que el desarrollo no es la productividad, ni siquiera la competitividad, como muchos creen. Porque la categoría de desarrollo humano, desde lo social y económico, es tan seria que implica el ascenso de una sociedad a un nivel más alto de su acción o existencia histórica. Siempre nos debemos preguntar en la región. ¿Hemos ascendido en la costa Caribe y principalmente en el Magdalena, donde únicamente se espera la supervivencia, luchando contra la ignorancia, la muerte y la barbarie? Desde la masacre de las bananeras, con sus 80 años a cuestas, por señalar un parteaguas histórico en al menos esta región, no hemos logrado niveles superiores de existencia. La mentira de las tribus políticas, la falta de compromiso de la clase de dirigentes, la sobreexplotación sin compromiso social, la corrupción en todas sus formas, el narcotráfico, el contrabando, la guerrilla sin ideario político, la parapolítica, etcétera, es lo que ha marcado la pauta. Podría aspirarse a mejores niveles de desarrollo humano con todos estos vicios exacerbados. En este sentido, para poner un ejemplo, se ha dicho que los mejores momentos de la historia bananera, aunque se puede señalar en nuestro tiempo como zona palmera, era cuando estaba presente la United Fruit Company. Esta afirmación es muy cuestionable. Quemar billetes en las cumbiambas, tener comisariatos americanos con bonos y obreros pauperizados, amarrados a ellos, y masacrar obreros reclamando sus derechos, nunca será desarrollo. Son falsarios los historiadores que miden el desarrollo por una reducida clase social, que tuvo evidentemente privilegios en ese periodo, ya que la mayoría de la población estaba sin seguridad social. Pensemos solamente en educación y salud, no hablemos de pensiones ni de viviendas dignas. Y sin servicios públicos, ni agua potable, ni alcantarillado, ni energía eléctrica, ni telefonía.
Por lo tanto, es la mayoría de la población la que marca el desarrollo humano y no una clase. Otra gran diferencia con el crecimiento que puede ser concentrado cuando es inequitativo. Desde la ciencia económica y todas las ciencias sociales deberíamos tener claro a estas alturas que el desarrollo implica crecimiento, pero el crecimiento no implica literalmente desarrollo. Debe haber un esfuerzo equitativo y redistributivo, y esto solo se logra con buenas políticas públicas, los gobiernos con compromiso y, por supuesto, una sociedad civil educada y participativa en los asuntos públicos. Un país no es más rico porque tiene abundantes materias primas, bienes del sector primario, sino porque tiene una población altamente educada, capaz de incorporarle valor agregado al conocimiento, revolución tecnológica a los productos primarios, de tal forma que lo hacen pertenecer al sector secundario, industrial, y al sector cuaternario, alta tecnología. Aunque tenemos que reconocer que el sector terciario, el de servicios, es también muy importante. Por eso se dice que la economía es valor agregado o no es nada. Aquí no se habla de economía política, la cual prioriza las relaciones de producción que generan conflicto e intereses de clases, tema que ha sido desacreditado por la economía de mercado o neoliberal, que desea separarse de las preocupaciones de las categorías marxistas. Permítanme terminar esta reflexión hablando que la convivencia se manifiesta como categoría superior de la existencia histórica. Por lo tanto, vocablos como la isonomía o igualdad ante la ley y la isología o libertad de la palabra son categorías que no han estado interiorizadas en nuestro ser colombiano y sin ellas difícilmente podemos hablar de desarrollo humano. Así tengamos crecimiento estadístico. Lo que prima en nuestro medio son categorías inferiores al desarrollo, como supervivencia, reflejadas en la difícil lucha de las calles diarias y reflejada por la confrontación de homicidas y suicidas bajo el apotegma primario identificado actualmente como el roscograma. Yo primero o mi familia, queriendo reproducirse como castas, que me disculpen las sociedades endogémicas, y no como sociedades avanzadas. Esto es verdaderamente nuestro reto local, regional y nacional. Lo demás es un recital de buenos deseos y un desideratum. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta reflexión del señor Guillermo de la Hoz Carbonell? A mí realmente me deja muy impactada estas palabras que acabo de leer ahora, porque nos permite conectar el pasado con el presente y son unas líneas que nos permiten relacionar ese pasado con ese presente y de alguna forma es lo que se conoce en las ciencias sociales como el pensamiento sistémico, o sea, analizar por qué estamos así como estamos y de dónde viene ese estancamiento de la sociedad. Y mira lo que dice él, o sea, ese interés personal, o sea, él habla de que él apoya la tesis de Carlos Pallares, porque Carlos Pallares dice que eso fue mentira, que la bonanza bananera existió y fue algo que afectó o que fue bueno para toda la región y para toda, digamos en este caso, para todo Ciénaga. Él dice que eso es mentira, o sea, que realmente a los que benefició fue a un grupo selecto de la sociedad, obviamente a los gringos, a los que vinieron a invertir, a las compañías extranjeras, en este caso la United Fruit Company, pero también a esos empresarios o a esa élite local que comenzó a establecer relación con la United Fruit Company porque tenían tierras y que era algo que les interesaba a ellos. Entonces ellos vendían, alquilaban sus tierras o vendían sus cosechas. Y así tenían beneficios de la United Fruit Company, tenían el pago, aparte del pago, tenían beneficios de ser contratados como empleados en la compañía, ellos y sus familias, y también de acceder a cargos políticos o a cargos públicos. Y pues él dice que ese desarrollo solamente benefició a ellos, que el resto de la población estaba viviendo mal. Y pues él lo sustenta en este autor
Guillermo de la Oscar Bonó, que publica un artículo llamado Educar para el Desarrollo Humano, chicos, que de verdad hay que conseguir ese artículo porque creo importante que lo leamos. Y dice que este señor dice que, o sea, que no hubo ningún desarrollo y que mientras el desarrollo no se mida por los derechos básicos, ¿verdad? Como la salud, la educación, los servicios públicos que realmente no existían para toda la población, no se puede hablar de desarrollo. Es más, o sea, él está planteando el problema de la sociedad actual, de la ignorancia en la que se vive y de un pasado que de pronto no se quiere soltar. O sea, Ciénaga es la tierra de los hubo, de los había, pero no hay un presente porque no hay una unidad, porque no hay un interés por el otro, por la comunidad, sino que él habla de las castas. Es decir, o sea, la gente solamente piensa en sí misma y en su familia. Cuando aparece un nuevo negocio, lo explotan la tierra, explotan a los trabajadores, pero no se piensa en el desarrollo de la región, que era lo que ya veníamos hablando. ¿Qué opinan? Señor, y más que todo también ellos lo que hacían era explotarlos de la baja sociedad, como ellos le llamaban. Lo que hacían era explotarlos, poniéndolos a trabajar y prácticamente eso no le traía ninguna ganancia a ellos porque más bien como que su trabajo y su sudor no le daban ni siquiera lo que se merecían en realidad. Y lo que más se beneficiaban de esto eran ellos y como dice ahí, fue la tierra, fue la tierra que tuvo, porque le pusieron ese nombre porque no era algo que era para siempre, que ellos creían, los de la alta sociedad creían que eso le iba a durar para siempre, que siempre iban a tener ganancias, iban a tener para despilfarrar el dinero, y hoy en día les ha hecho falta por no manejar económicamente eso como debían, y supuestamente eso iba a traer ganancias para Ciénaga, y lo que hizo fue traer, más que todo fue pérdida y despilfarrar mucho el dinero, y no les convino a los ciudadanos, sino lo que le hicieron fue despojarlo de muchas cosas y pertenencias que a ellos les favorecían, y lo que hicieron fue ponerlo de peor de mejorar, lo que hicieron fue empeorarlo, porque esas empresas se dejaron llevar por la ambición y por la abundancia del dinero que hubo en esa época, y no pensaron en un futuro, sino que nada más en lo que hubo en el pasado, lo que estaba en el instante, y no supieron, ¿cómo se dice la palabra? No supieron dar un buen valor a lo que estaba pasando en esa riqueza en ese momento con el banano. Gracias, Daila. Los demás están ahí, chicos. No, señor, lo que pasa es que no puedo prender el micrófono en la cámara mucho tiempo porque está la señal mala, entonces. Bueno, listo. Entonces, bueno, este señor dice que lo que se ha dicho que los mejores momentos de la zona bananera han sido cuando la United Fruit Company estaba en la región. Él dice que es una afirmación muy cuestionable, o sea, que hay que dudarla mucho. ¿Por qué? Porque él dice quemar billetes en las cumbiambas. O sea, que ya habíamos dicho que la gente bailaba y quemaba los billetes. Tener comisariatos americanos. Adelante, Daila. Señor, sería lo mejor para los de la élite y para los empresarios de la Fruit Company, porque para lo que fue la llegada de la United Fruit Company aquí, en el producto del banano, los beneficios solamente a ellos, porque a lo que era los de la sociedad baja, más bien lo que hacían era despojarlo de su casa y en nada, como dice ahí, solamente era para su sostenimiento diario, que no les alcanzaba, era para nada, digámosle que solamente para la alimentación por el pago que le daban, no era lo suficiente que debieran darle si había tanta ganancia como decían. Iba a beneficiar al pueblo, lo que hacía era perjudicarlo en vez de beneficiarlo. Y esa plata que supuestamente ellos tenían, y en vez de gastarle y malgastarle en mujeres y en viajes, lo que debían hacer era aportar algo, ya que tenían convenio con la política, deberían como que haber hecho de Ciénaga algo mejor y más abundante, en vez de perfeccionar el dinero y quemarlo. Eso les iba mejor a ayudarlo si lo fueran puesto para la ciudad.
y les fuera hecho una gran ayuda para los ciudadanos que fueron despojados de sus casas. Muy buen aporte, Daina, muy buen aporte, muchas gracias. Entonces, todo eso, dice, esos bonos, de esos comisariatos con bonos, esos obreros que estaban maltratados, que estaban abusados porque estaban siendo exprimidos, y peor aún, que fueron asesinados por reclamar sus derechos, eso no es desarrollo, dice el autor, eso jamás va a ser desarrollo. Ya. Dice que son falsos esos historiadores que miden el desarrollo porque una reducida clase social tuvo privilegios en ese periodo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población estaba sin seguridad social y la mayoría de la población no tenía servicios públicos. Por lo tanto, la mayoría de la población es la que mide el desarrollo. Hasta ahí me parece algo demasiado importante. Ahora, bueno, yo pienso que ya vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. Lo que viene de aquí en adelante son las mini biografías de los diferentes personajes considerados importantes por Carlos Pallares. Por ejemplo, aquí tenemos la biografía de Minor Cooper Kidd, que nosotros habíamos dicho que era bueno investigar más sobre él. Y está la biografía de Miguel Abadía Méndez, que fue el presidente de Colombia en 1928 cuando ocurrió la masacre de las bananeras. Pero pienso que para el tema que estamos desarrollando en este momento sería bueno leer la de Minor Cooper Kidd. Les hago la pregunta, ¿ustedes quieren que la leamos aquí, ahora mismo en la clase, entre todos, o quieren cada quien la lee por aparte? Véala aquí, señor. Bueno, vamos a leerla entonces aquí. La lectura está suavecita, nada más en la biografía de Minor Cooper Kidd. Vamos a... Hola, abuelo, ¿cómo están? Adelante, Daila. Ya. Estaba aquí ocupada. ¿Cuál? ¿Qué comienzo? La United Fruit Company fue un puntual de acometimientos contra varios pueblos ubicados del sur del Río Grande. Desde el 1904, Lauren Baker, Andre Preston y Minor Cooper King, fundadores de la United Fruit Company de 1899, controlaban buena parte de los ferrocarriles en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los estados centroamericanos concedían tierras baldías en las medidas en que se extendían en las medidas que se extendía la red ferroviaria. El ferrocarril estaba dedicado a conocer las plantaciones bananeras con los puertos de embarque. La empresa bananera había sido descrita por Carlos Fallas en su obra Mamita United, 1934, como la mujer de los senos gigantes, para amamantar a los arrendadores de fincas y a los funcionarios corruptos de la burocracia oficial. Muchas gracias, Daila. Entonces ya tenemos que la United Fruit Company cometió, digamos que tuvo varios dice aquí, acometimientos, es decir, tuvo varios comportamientos malos o con malas intenciones con varios pueblos ubicados al sur de Estados Unidos, es decir, Centroamérica, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que desde 1904, Lawrence, Andrew y Minor Cooper Kidd fueron los fundadores de la United Fruit Company. ¿Vale? Ya habíamos dicho también que ellos controlaban buena parte de los ferrocarriles de Guatemala, Honduras y El Salvador. Bien. Y que estos lugares a donde ellos llegaban a plantar bananos les concedían tierras baldías a medida que ellos iban extendiendo la red de ferrocarriles. Y que el objetivo de estos ferrocarriles era conectar las plantaciones con los puertos.
para poder sacar el banano hacia Estados Unidos o hacia Europa. Bien, continúen, por favor. Señor, una cosita que iba a añadir. ¿Usted se acuerda que nosotros teníamos una pregunta acerca de por qué Minor Cooper Kid, o sea, era el gerente mayor prácticamente de la United Free Company? Y cuando estábamos leyendo, o sea, me pude dar cuenta el por qué era él, porque él era el mayor accionista de la empresa. Sí, sí, Él aportaba más ingresos exacto. de todos los empresarios. Era el que Exactamente. aportaba Y más se acuerda, ingresos. y se acuerdan que nosotros teníamos esa pregunta de que por qué Cooper Key llegó a ser el gerente, ¿verdad, señor? Sí, sí. Bueno, entonces, El gerente, o sea, ¿por qué él? Entonces ya tenemos la respuesta ahí. sí, vamos a estar viendo las biografías. Bueno, hoy solamente vamos a leer la de él. Entonces, listo, vamos a seguir. Adelante, Kesla. Cooper Kid nació en Brooklyn en 1848, año en que Karl Marx publicaba el Manifiesto Comunista. A los 28 años, 23. todavía 23. los norteamericanos no comunicaban el banano, exportó desde Costa Espera un Rica los momentico, primeros espera un momentico. A los 23 años, cuando los norteamericanos no conocían el banano, conocían. Adelante. Exportó desde Costa Rica los primeros racimos hasta el puerto New Orleans. Empezó a acumular dinero, tendiendo una vía férrea con mano de obra de criminales y ladrones. 700 reos de la cárcel de Louisiana, desde Puerto Limón hasta la ciudad de San José. Solo lograban sobrevivir 25 personas por las condiciones de la jungla y los pantanos. Contrató entonces a 2 millones italianos. A 2.000 italianos. A 2.000 italianos que desertaron ante la inclemencia del trabajo. Reclutó finalmente a chinos y negros porque soportaban mejor las enfermedades tropicales. En la instalación de los primeros 40 kilómetros fallecieron 5.000 trabajadores. Se casó con la hija del presidente de Costa Rica, obteniendo la concesión del ferrocarril por 99 años. Fue cuando se dedicó de lleno al negocio del banano. Al amasar harta fortuna y harto poder, se les conoció como el rey sin corona de Centroamérica. Las personas se referían también al señor Cooper Kid como el Papá Verde, remoquete que solo ha sido utilizado por otro hombre en la década de los 70. El más grande mafioso colombiano, el señor Luis Pérez Quesada, don Lucho Barranquilla, fue conocido como el Papá Verde la marihuana. Bueno, muchas gracias, Kesla. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos que este señor nació en 1848, ¿verdad? Que cuando todavía no se conocía el banano, o los norteamericanos, los estadounidenses no conocían el banano, él apenas exportó los primeros racimos hasta el puerto de Nueva Orleans y empezó a hacer su fortuna.
y construyó una vía férrea y mira que contrató muchas personas, contrató ladrones, luego buscó italianos y estas personas, o sea, murieron más de 5.000 personas haciéndole este trabajo. Aquí dice que 5.000 trabajadores fallecieron. Luego comienza sus operaciones en Costa Rica, donde se casa con la hija del presidente y ahí ya le dan la primera concesión de un ferrocarril. Allí comenzó a dedicarse al negocio del banano y logró tener una gran fortuna y comenzó a tener mucho poder. Por eso se le conocía como el rey sin corona de Centroamérica, imagínense, o el Papa Verde. Adelante, ¿quién continúa? Le toca a Camila. Miguel Ángel Asturias. Asistían, escribió un libro titulado El Papa Verde, para referirse al incontrolable poder de los gringos en las llamadas República Bananera. Murió el señor Minor Cooper Case a los 81 años de edad en 1929, después de la huelga y masacre de la bananera del Magdalena. El hombre que un día llegado a Costa Rica en cuero. ¿Qué se diseño? En cuero. En cuero. Dejó una fortuna de 30 millones de dólares sin saberse a ciencia cierta a dónde fue a terminar. Gracias, Camila. Entonces tenemos que se escribió un libro sobre el Papa Verde, lo escribió Miguel Ángel Asturias, y se refería al control que tenían los gringos sobre las repúblicas bananeras, o sea, todos esos países o todas esas regiones donde llegaban a apoderarse de los cultivos de banano, a invertir en la producción y en la exportación del banano. Entonces él murió cuando tenía 81 años de edad en el año 1929, que fue un año después de ocurrida la masacre de las bananeras. Y dejó una fortuna grandísima de 30 millones de dólares que no se sabe quién se quedó con eso, a dónde terminó esa fortuna. Vale. Entonces, adelante Camilo, comienza por aquí. Ok, señor. La historia muy pronto creó su reemplazo, Samuel Shouri, un judío nacido en Rusia que terminó cambiando su apellido por el de Samurai. Llegó a los Estados Unidos en 1892 con 15 años de edad y comenzó a comprar banano a bajo precio. Con los muelles de New Orleans adquirió en 1905 una naviera y Cuyamel Fruit Company, ¿así? El 1 de febrero de 1911 dirigió un golpe militar en Honduras, colocando con el poder a su amigo Manuel Bonilla en 1929. Colocando en el poder Cuyamel por 30.000 acciones evaluadas en 31 millones de dólares. Camilo, por 300.000. Acciones avaluadas en 31 millones de dólares a la UFC, quedando como el accionista más fuerte. Ocupó la presidencia de la UFC hasta 1957. El hombre banana, como se le conocía, falleció a los 94 años de edad en 1961, víctima de mal a los 84, en 1961, víctima del mal de Parkinson. Gracias, Camilo. La UFC llegó a controlar el 80%. Listo, gracias.
Bien, entonces, una vez muerto él, aparece su reemplazo, ¿cierto? ¿Que fue quién? Samuel Sauri, que luego se cambió el nombre a Semurray. Entonces aquí tenemos también, conocemos a este señor. Claro que ya él aparece luego de nuestro contexto histórico, sin embargo es bueno saber, ¿cierto? Que también comenzó de abajo hasta que llegó a ser el nuevo presidente de la United Fruit Company en 1957. Matthew, por favor, lee esta última parte. Sí, señor, ya la voy a leer. Dice, la United Fruit Company llegó a controlar el 80% de la industria bananera mundial. Construyó en el Caribe un imperio de 1.400.000 hectáreas de tierras, 70.000 de ellas sembradas de kilómetros de ferrocarriles y de cables de teléfono. Una flota de casi 100 barcos y una fuerza laboral de 150.000 hombres que cosechaban al año 65 millones de racimos para la exportación. En Colombia, para 1920, los asalariados a su servicio eran alrededor de 25.000. Señor, algo que quiero añadir también, una pregunta que la compañera Daila había realizado, que decía que por qué la United Fruit Company tenía o era la más favorecida. Ay, señor, me la quitó el compartir. ¿La quiere ver? Yo pensé que ella. Era un momentito. Bueno, ya déjalo así, señor. Bueno, dale. Para que la United Fruit Company era la más, o digamos, la más beneficiada del teléfono, de telégrafo y de todas esas cosas. Nosotros ya de que porque ellos tenían muchos poderes, porque de pronto ellos manejaban la empresa, porque de pronto venía de Estados Unidos, pero si nos damos cuenta, lo que nosotros íbamos leyendo, nos podemos dar cuenta de que había una empresa que manejaba todo eso, que fue la que también se unió. ¿Se acuerda de que la United Fruit Company hace parte de, la misma palabra lo dice? United Fruit Company es como, ¿cómo es que se dice? Una compañía. Señor, corríjame si estoy mal lo que voy a decir. Compañía, me imagino que significa cuando una empresa es creada por uno solo, sino es por un grupo de personas, me imagino, de accionistas. ¿Estoy mal o...? Sí, está bien. Adelante. Ok, entonces dentro de esos grupos de accionistas había una empresa que era la que manejaba los telégrafos, lo que se manejaba en ese entonces, telégrafos, las líneas telefónicas y todo eso. Entonces ya tenemos ya tenemos dos respuestas que teníamos anteriormente. El por qué Michael Cooper Kidd era el gerente y por qué la empresa era. Obviamente, si yo soy un ejemplo, si mi empresa es de escaparate, obviamente, y yo me uno a esa empresa, obviamente a esa empresa a la que yo me una va a tener mayores beneficios con mis productos, obviamente, porque ya seguiríamos siendo en un solo cuerpo. ¿Me hago entender? Claro que sí. Y eran las relaciones Ok, que ellos tenían señor. entre ellos, aunque eran diferentes dueños, pues había como unas alianzas entre ellos. Y pues sí, chicos, Correcto, claro. esta lectura de hoy estuvo muy, muy interesante, o sea, fue como un toque ahí final buenísimo. Y es que en esas páginas se trata de explicar, específicamente en la página 68 y 69, se trata de explicar la razón de ser o mucha de la condición existente en la sociedad cienagera en la actualidad. O sea, se establece una relación de esa, digamos, ese desarrollo, cómo se logró y esa crítica, o sea, ese autor
que menciona, Carbono, que menciona Carlos Pallares, toca un punto muy frágil, bueno, digamos un punto como muy neurálgico de toda esta problemática, de la bonanza bananera, de lo que se dice, pues que ese fue el periodo de la historia más próspero de la región, y pues, y no es así, o sea, este autor viene y lo recalca y dice exactamente por qué, y dice que en la región todavía no se puede hablar de un desarrollo, o sea, que todavía falta mucho, y que hay que dejar esos pensamientos, y ese pensamiento justo que se desarrolló también en ese momento, que las personas nada más estaban pensando en ellos y en sus familias, o sea, no pensaron en la región, no pensaron en el bien común, simplemente en aprovechar el negocio que llegaba y listo, pero no se pensaron en políticas públicas para lograr ese desarrollo de la región, que son muchas de las preguntas que tenemos. Entonces yo te invito a ti, invito a Camila, invito a Camilo, a todos, a que se lean nuevamente ese texto, porque ahí de verdad que nos da unas luces muy importantes y creo que de allí podemos sacar un muy buen contenido para la conclusión de nuestro radioteatro. Okay. ¿Qué es a ti también te invito a hacer esa lectura, tú que eres la narradora del radioteatro, para que lo tengas muy en cuenta, ¿viste? Y cualquier cosa, pues dudas que tengan, me escriben y yo les mando noticas de voz ahí profundizándoles un poquito. Pero sí me considero muy importante, sí me pareció muy importante la lectura de esta última porción. Nos falta solamente la lectura de un material y es un artículo periodístico. Eso lo haríamos el día de mañana. El día de mañana vamos a llegar aquí, yo les voy a mandar el link porque es una página web. Ella es una periodista, ella es compañera mía de la maestría, se llama Anabel Manjarres, y ella hizo esta publicación. Señora, Entonces, yo se la voy a compartir para que ustedes lo lean y mañana lo vamos a debatir aquí en clase, cosa de que ya el miércoles vayamos con nuestras preguntitas a hacer las indagaciones a la biblioteca. Vale. Entonces, quiero que de verdad lo lean esta parte de lo de hoy. Matthews nos pasó un chasco, tú estabas aquí cuando se me borró una parte de la grabación. Bueno, hoy la clase estuvo larga, pero se logró terminar con el libro y nos va a dar tiempo de hacer la lectura del otro material. Entonces, chicos, no siendo más, doy por terminada la clase, vamos a tomarnos la fotico. Ya sabemos que Juliana no puede prender la cámara porque tiene problemas. Chao, mis amores, bendiciones para todos. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao, mi amor.